Caso real en Guanajuato. La novia que oyó su propio funeral. Isabel Cortés, 1882. Bienvenido a este espacio, donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real en Guanajuato. La novia que oyó su propio funeral. Isabel Cortés, 1882. Capítulo 1. La Sinfonía de la Muerte. En la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, en la tarde del 23 de septiembre de 1882, una joven llamada Isabel Cortés se casó mientras escuchaba los cánticos de su propio funeral. La música llegaba desde la sacristía, voces graves entonando el requiem, el coro fúnebre que se cantaba solo para los muertos. Mientras el sacerdote pronunciaba las palabras que la unirían en matrimonio, Isabel escuchaba el Dies Irae resonando en las paredes de piedra, el himno del día del juicio que acompañaba a los cuerpos hacia la tumba. ¿Escuchan eso?, preguntó en voz baja a su prometido, interrumpiendo la ceremonia. ¿Escuchan la música funeral? Pero nadie más escuchaba nada. Los invitados la miraban con confusión. El sacerdote pausó, desconcertado, y su prometido, Damián Velasco, actuaba perplejidad mientras internamente sabía exactamente lo que Isabel estaba oyendo y por qué. Esta es la historia de una novia que fue atormentada por los sonidos de su propia muerte horas antes de que ocurriera. Es la historia de un hombre que planeó tan metódicamente el asesinato de su futura esposa que contrató músicos de la iglesia para ensayar el funeral que celebraría después de matarla, sin darse cuenta de que Isabel los escucharía durante su propia boda, o de que el terror psicológico de escuchar su propio servicio funerario la mataría antes de que él pudiera ejecutar su plan de asesinato físico. Es la historia de cómo Isabel Cortés murió de miedo puro en su noche de bodas, su corazón deteniéndose del shock de saber con certeza absoluta que estaba destinada a morir. Y es la historia de cómo la verdad sobre lo que realmente sucedió esa noche solo emergería años después, cuando uno de los músicos sobornados confesó en su lecho de muerte el papel que había jugado en el asesinato psicológico más extraño en la historia de Guanajuato. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con la boda, sino con las razones por las que Damián Velasco quería que Isabel muriera, con los secretos que escondía y con el plan elaborado que construyó para convertirse en viudo rico antes de que su matrimonio tuviera siquiera un día de duración. Capítulo 2. Guanajuato en la era de las minas de plata. El año de 1882 encontró a Guanajuato en un período de riqueza considerable, pero también de estratificación social extrema. La ciudad, construida en un valle estrecho rodeado de montañas ricas en plata, había sido uno de los centros mineros más importantes del mundo durante siglos. Las minas de plata de Guanajuato habían financiado imperios, guerras y dinastías. Para 1882, bajo el régimen cada vez más consolidado de Porfirio Díaz, las minas estaban produciendo más plata que nunca.
Inversión extranjera, principalmente de compañías británicas y estadounidenses, había modernizado las operaciones mineras. Nuevas tecnologías permitían extraer plata de vetas más profundas. Y los propietarios de las minas estaban acumulando fortunas que rivalizaban con las de cualquier aristocracia europea. Pero esta riqueza no era compartida. Los mineros trabajaban en condiciones brutales por salarios mínimos. La mortalidad entre los trabajadores era extraordinariamente alta. Derrumbes, explosiones, enfermedades pulmonares causadas por el polvo de plata, todo cobraba vidas regularmente, y las familias de los trabajadores vivían en pobreza mientras sus empleadores construían mansiones elaboradas en las colinas sobre la ciudad. La sociedad de Guanajuato, en 1882, era dividida rigurosamente en clases que raramente interactuaban excepto como empleadores y empleados. En la cúspide estaban los propietarios de minas y comerciantes ricos. Debajo de ellos estaba una clase media pequeña de profesionales, comerciantes menores y administradores. Y en la base estaba la vasta mayoría, mineros, sirvientes, artesanos, todos luchando para sobrevivir. La Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato dominaba el centro de la ciudad, una estructura barroca masiva que había sido construida con plata de las minas locales. Era el centro de la vida religiosa y social de la élite. Los matrimonios celebrados allí eran eventos importantes, oportunidades para que las familias demostraran su riqueza y posición. La música era una parte integral de estos matrimonios elaborados. La basílica tenía un coro profesional y músicos que eran considerados entre los mejores de México. Pero estos mismos músicos también realizaban funerales, sus voces capaces de cambiar de canciones de celebración a lamentos fúnebres dependiendo de la ocasión. Era esta dualidad, esta capacidad de los mismos músicos para cantar tanto bodas como funerales, que Damián Velasco explotaría de la manera más siniestra posible. Capítulo 3. Isabel Cortés y su herencia considerable. Isabel Cortés había nacido en el año de 1860 en la ciudad de Guanajuato. Su padre, don Ramón Cortés, era uno de los propietarios de minas más ricos de la región, dueño de participaciones en 3 minas principales que habían pertenecido a su familia durante generaciones. Su madre, doña Elvira, provenía de una familia aristocrática de la Ciudad de México que había invertido sabiamente en propiedades y negocios de Guanajuato. Isabel era la única hija de don Ramón y doña Elvira, un hecho que había definido completamente su vida. En una sociedad donde los hijos varones heredaban la vasta mayoría de las fortunas familiares, ser una hija única significaba que Isabel heredaría todo. Era extraordinariamente rara como heredera femenina de una fortuna minera considerable. Don Ramón, quien no había tenido hijos varones a pesar de años de intentos, había aceptado eventualmente que Isabel sería su única descendiente. Había tomado la decisión poco convencional de educarla en asuntos de negocios, enseñándole sobre las operaciones de las minas, sobre inversiones, sobre cómo administrar la riqueza que eventualmente heredaría. «Serás rica por derecho propio», le había dicho cuando tenía 16 años, «pero la riqueza sin conocimiento es peligrosa. Debes saber cómo proteger lo que es tuyo». Isabel había respondido bien a esta educación. Tenía una mente aguda para los números, una capacidad de entender documentos legales complejos y un sentido de responsabilidad sobre la fortuna que administraría. A los 22 años, en 1882, era una de las pocas mujeres jóvenes en Guanajuato que podía hablar inteligentemente sobre operaciones mineras, fluctuaciones en el precio de la plata y estrategias de inversión.
Físicamente, Isabel era hermosa de una manera clásica mexicana. Cabello negro y brillante que le llegaba hasta la cintura, ojos oscuros y expresivos, piel ligeramente bronceada del sol de Guanajuato, constitución delicada pero saludable. Pero lo que más la distinguía era su inteligencia evidente y su confianza tranquila, cualidades que intimidaban a muchos pretendientes potenciales. Los hombres prefieren mujeres menos educadas, observaba doña Elvira con cierta resignación. Tu inteligencia es admirable, pero puede ser obstáculo para el matrimonio. Entonces me casaré con alguien que aprecie la inteligencia, respondía Isabel, o no me casaré en absoluto. Pero para 1882, don Ramón estaba envejeciendo y su salud estaba declinando. Tenía 62 años y había sufrido 2 episodios de lo que los médicos llamaban apoplejía, lo que hoy reconoceríamos como derrames cerebrales menores. Sabía que no viviría muchos años más y estaba preocupado por lo que le sucedería a Isabel después de su muerte. Como mujer soltera, incluso una mujer con educación en negocios enfrentaría tremendas dificultades administrando una fortuna bajo las leyes mexicanas de la época. Hombres sin escrúpulos intentarían estafarla. Parientes distantes podrían impugnar su herencia. Y sin la protección de un esposo sería vulnerable de maneras que un hombre rico nunca lo sería. Necesitas casarte, le había dicho con urgencia creciente durante 1881. No por tradición, sino por protección. Un esposo apropiado puede ayudarte a administrar la fortuna, puede defenderte legalmente, puede asegurar que lo que es tuyo permanezca tuyo. Isabel había resistido inicialmente. ¿Y si elijo al esposo equivocado? ¿Y si se casa conmigo solo por la fortuna? Seremos cuidadosos, había prometido don Ramón. Investigaremos a cualquier pretendiente minuciosamente. No te casarás con alguien cuyas intenciones no sean honorables. Era una promesa que don Ramón no podría mantener, porque el hombre que eventualmente aceptaría como yerno era exactamente el tipo de depredador que había temido, un hombre cuyas intenciones eran tan deshonorables que planeaba asesinar a Isabel poco después de casarse con ella. Capítulo 4. Damián Velasco y sus intenciones mortales. Damián Velasco tenía 35 años cuando conoció a Isabel Cortés en un baile organizado por la élite minera de Guanajuato en el invierno de 1881. Se presentó como un ingeniero de minas de Zacatecas que había venido a Guanajuato para consultar sobre nuevas técnicas de extracción. Era apuesto de manera convencional, alto, bien vestido, con modales refinados y educación aparente en ingeniería y geología. Hablaba con conocimiento sobre operaciones mineras, impresionando a don Ramón con sus ideas sobre cómo mejorar la productividad y seguridad. Este Velasco conoce su oficio, le había dicho don Ramón a Isabel después del primer encuentro. Es inteligente, educado y parece genuinamente interesado en la ingeniería más que solo en el dinero. Sería un buen partido para ti. Pero todo sobre Damián Velasco era una mentira cuidadosamente construida. No era ingeniero de minas, nunca había estudiado ingeniería. Su conocimiento de operaciones mineras venía de años trabajando en capacidades menores en varias minas, absorbiendo información técnica sin las credenciales formales. Su verdadero nombre no era Damián Velasco, sino Damián Salazar. Había cambiado su nombre después de abandonar Zacatecas bajo circunstancias sospechosas relacionadas con el robo de fondos de una compañía minera donde había trabajado como contador. Y no estaba en Guanajuato para consultar sobre técnicas de extracción. Estaba allí específicamente para encontrar una mujer rica a quien pudiera casarse y luego asesinar, heredando su fortuna. Había hecho esto antes.
En Durango, 5 años antes, se había casado con una mujer de familia moderadamente rica. Ella había muerto en circunstancias sospechosas apenas 3 meses después de la boda, supuestamente de una caída por las escaleras. Damián había heredado su dote y había desaparecido antes de que surgieran demasiadas preguntas. En Zacatecas había cortejado a otra heredera, pero el compromiso se había roto cuando la familia de ella había comenzado a investigar su pasado y había encontrado inconsistencias en sus historias. Damián había huido antes de ser expuesto completamente, y ahora en Guanajuato había encontrado el objetivo perfecto: Isabel Cortés, heredera de una fortuna minera considerable, inteligente pero también algo ingenua sobre las profundidades de la maldad humana. El plan de Damián era simple en concepto, pero elaborado en ejecución. Cortejaría a Isabel, ganaría la confianza de su familia, se casaría con ella, y luego la asesinaría de una manera que pareciera accidental o natural. Como su viudo, heredaría todo. Y luego desaparecería de nuevo, moviéndose a otra región bajo otra identidad, viviendo cómodamente de la fortuna de Isabel hasta que se agotara y necesitara encontrar otra víctima. Pero Damián había aprendido de sus experiencias anteriores. El asesinato debía ocurrir rápidamente después de la boda para minimizar el tiempo durante el cual podría surgir sospecha. Y el método debía ser uno que no dejara evidencia física obvia de crimen. Había considerado veneno, pero eso requería acceso a sustancias que podrían ser rastreadas. Había considerado un accidente arreglado, pero esos a menudo fallaban o levantaban preguntas. Y había considerado simplemente asfixiarla durante la noche de bodas. Pero eso dejaría marcas que un médico astuto podría notar. Y entonces, mientras planeaba el matrimonio y pensaba en la muerte que seguiría, Damián tuvo una idea que le pareció casi perfecta. ¿Qué pasaría si pudiera matar a Isabel mediante shock psicológico puro? ¿Qué pasaría si pudiera aterrorizarla tan completamente que su propio corazón se detuviera de miedo? Había leído sobre casos de personas muriendo de susto. Había escuchado historias de personas con corazones débiles que experimentaban terrores repentinos y simplemente colapsaban muertas. Si pudiera crear una experiencia suficientemente aterradora, si pudiera hacer que Isabel sintiera un terror tan profundo que su sistema no pudiera manejarlo, tal vez moriría sin que él tuviera que tocarla físicamente. Y había pensado en el método perfecto: los cánticos fúnebres. Si Isabel pudiera escuchar los sonidos de su propio funeral, si pudiera ser confrontada con la realidad auditiva de su propia muerte, el shock psicológico podría ser suficiente para detener su corazón. Era un plan audaz, arriesgado, que dependía de psicología más que de medios físicos. Pero Damián, quien había pasado su vida manipulando a las personas, confiaba en su comprensión de cómo funcionaba la mente humana bajo estrés extremo. Comenzó a ejecutar su plan meses antes de la boda, estableciendo las condiciones que harían que Isabel fuera particularmente vulnerable al shock psicológico que planeaba infligir. Capítulo 5. El cortejo y el sembrado del miedo. El cortejo de Isabel por Damián comenzó en serio en la primavera de 1882. Él visitaba la casa Cortés 3 veces por semana, siempre comportándose con corrección perfecta, siempre impresionando a don Ramón con su conocimiento técnico aparente de operaciones mineras. Pero mientras cortejaba a Isabel abiertamente, Damián también trabajaba secretamente para prepararla psicológicamente para el shock que planeaba infligir. Necesitaba que fuera susceptible al miedo relacionado con la muerte. Necesitaba que su mente estuviera preparada para creer que su propia muerte era inminente cuando finalmente escuchara los cánticos fúnebres.
Comenzó a introducir conversaciones sobre la muerte de manera casual. Hablaba sobre la mortalidad de los mineros, sobre lo rápido que podía llegar la muerte en las minas. Mencionaba historias de personas jóvenes que habían muerto repentinamente sin advertencia. Compartía supersticiones sobre presagios de muerte, búhos que cantaban cerca de ventanas, perros que aullaban sin razón, sueños proféticos. ¿Crees en presagios?, le había preguntado a Isabel durante un paseo por los jardines de su casa. No especialmente, había respondido Isabel. Creo que somos demasiado rápidos para ver patrones donde solo hay coincidencia. Tal vez, había dicho Damián pensativamente. Pero he conocido casos donde las personas sabían que iban a morir. Soñaban con sus propios funerales, escuchaban campanas que nadie más podía escuchar y días después estaban muertos. Eso suena más como superstición que realidad, había dicho Isabel, aunque la conversación la había inquietado de maneras que no podía articular completamente. Damián también comenzó a llevar a Isabel a la Basílica de Guanajuato bajo el pretexto de planear su futura boda. Durante estas visitas, se aseguraba de que estuvieran presentes durante ensayos del coro, particularmente durante ensayos de música funeral. «Escucha qué hermoso es el requiem», decía mientras el coro practicaba. «Las voces son tan poderosas, pueden hacer que sientas la presencia de los muertos». Isabel encontraba estas visitas inquietantes. Había algo en los cánticos fúnebres que la afectaba profundamente, especialmente cuando Damián insistía en que se quedaran escuchando pieza tras pieza. La música parecía penetrar en su mente, creando asociaciones entre la basílica, el coro y la muerte. «¿Por qué escuchamos tantos funerales?», había preguntado finalmente. «Pensé que veníamos a planear nuestra boda». «Es importante entender todos los aspectos de la iglesia», había respondido Damián con lógica que sonaba razonable en la superficie. «El matrimonio nos conecta con esta institución para toda la vida. Debemos conocer todos sus rituales, no solo los felices». Pero el verdadero propósito era crear asociaciones en la mente de Isabel entre la basílica y la música funeral, para que cuando escuchara los cánticos durante su propia boda, su mente inmediatamente saltaría a conclusiones sobre muerte inminente. Durante los meses del cortejo, Damián también trabajó para socavar sutilmente la confianza de Isabel en su propia salud. Comentaba que se veía pálida. Sugería que tal vez estaba haciendo demasiado. Expresaba preocupación sobre su corazón cuando subía escaleras. «¿Tu corazón late rápidamente?», preguntaba con aparente preocupación. «Deberías tener cuidado. Los corazones débiles corren en algunas familias». «Mi corazón está perfectamente bien», respondía Isabel, pero las semillas de duda habían sido plantadas. Comenzó a prestar más atención a los latidos de su corazón, a notar cuando latía rápidamente después de esfuerzo, a preguntarse si tal vez Damián tenía razón en estar preocupado. Era todo manipulación psicológica, diseñada para preparar a Isabel para el shock máximo que Damián planeaba infligir en su noche de bodas. Y mientras hacía todo esto, continuaba actuando el prometido devoto, ganando la confianza de la familia Cortés, asegurando su acceso a la fortuna que codiciaba. En agosto de 1882, Damián pidió formalmente la mano de Isabel. Don Ramón, impresionado por el conocimiento técnico aparente de Damián y tranquilizado por su comportamiento consistentemente apropiado, aceptó con entusiasmo. La boda se programó para septiembre, dando un mes para preparativos elaborados. Y durante ese mes, Damián ejecutó la parte final de su plan. Sobornó a los músicos de la basílica para que ensayaran música funeral en la sacristía durante la ceremonia de bodas de Isabel, sin que ella supiera que estaban allí.
sin que ninguno de los otros invitados supiera que estaban allí, creando la experiencia auditiva de su propio funeral mientras se casaba. Capítulo 6. El soborno de los músicos. La parte más arriesgada del plan de Damián era convencer a los músicos de la basílica para que participaran sin comprender completamente lo que estaban haciendo o por qué. No podía simplemente decirles: quiero que ensayen un funeral durante mi boda para que mi novia piense que está escuchando su propia muerte. Necesitaba una historia que sonara lo suficientemente plausible como para que cooperaran sin hacer demasiadas preguntas. Se acercó al director del coro, maestro Sebastián Fuentes, un hombre de 60 años que había dirigido la música en la basílica durante décadas. Damián se presentó con una historia elaborada. Maestro Fuentes, había dicho durante una reunión privada, tengo una solicitud inusual que requiere discreción absoluta. Escucho, había respondido el maestro con cautela. Mi prometida, Isabel, tiene una sensibilidad particular hacia la música funeral. Su madre murió cuando era niña y desde entonces los cánticos del Requiem la afectan profundamente. Me preocupa que si escucha música funeral cerca del tiempo de nuestra boda, podría caer en melancolía que arruinaría nuestra celebración. Entiendo, había dicho el maestro Fuentes. ¿Qué solicita entonces? Hay un funeral programado para el día después de nuestra boda, había mentido Damián. Necesito que usted y sus músicos ensayen para ese funeral en un momento cuando Isabel no los escuche. Pensé que durante nuestra ceremonia de bodas, cuando estén todos en la sacristía, preparándose para nuestra procesión de salida, podrían hacer un ensayo rápido. Nadie en la ceremonia los escucharía allí, excepto posiblemente Isabel, quien tiene oído musical particularmente agudo. Era una historia que no tenía sentido si se examinaba de cerca. ¿Por qué importaría si Isabel escuchaba un ensayo si habría un funeral real al día siguiente, que posiblemente escucharía de todos modos? ¿Y por qué ensayar durante otra ceremonia? Pero el maestro Fuentes no examinó de cerca, y Damián endulzó el acuerdo con un soborno considerable, 100 pesos de plata, más de lo que el maestro ganaba en un mes. Es mucho dinero simplemente por ensayar en un momento particular, había observado el maestro Fuentes. Valoro la felicidad de mi prometida enormemente, había respondido Damián, y requiero discreción absoluta. Nadie debe saber sobre este arreglo, especialmente Isabel. Si alguien pregunta por qué están ensayando durante nuestra boda, diga simplemente que es preparación para el funeral del día siguiente, pero no mencione que yo solicité el tiempo específico. El maestro Fuentes había aceptado, tentado por el dinero y no viendo daño obvio en la solicitud. Después de todo, era solo un ensayo. ¿Qué mal podría causar? Lo que el maestro Fuentes no sabía era que Damián había diseñado toda la situación específicamente para crear la ilusión en la mente de Isabel de que estaba escuchando su propio funeral, que el ensayo sería el detonante de un shock psicológico que Damián esperaba sería suficientemente severo como para detener el corazón de Isabel. Damián también se aseguró de que el ensayo incluiría las piezas más inquietantes del repertorio funeral: el Dies Irae, el Lacrimosa, el Libera-me. Música que evocaba no solo tristeza, sino terror del juicio final, de la muerte, del más allá. Para el funeral del día siguiente, había especificado, la familia ha solicitado las piezas más tradicionales y solemnes. Asegúrese de que su coro las domine completamente. Y así, sin entender completamente que estaban siendo usados como instrumentos de asesinato psicológico, los músicos de la basílica acordaron estar en la sacristía durante la boda de Isabel, listos para ensayar la música que Damián esperaba la mataría de miedo. Capítulo 7. El día de la boda y los cánticos fantasmas.
El 23 de septiembre de 1882, amaneció con cielos despejados y temperatura templada, perfecto para una boda en Guanajuato. La ceremonia comenzaría a las 5 de la tarde en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, seguida por una recepción en la Casa Cortés. Isabel despertó con una sensación de inquietud que no podía explicar. Había dormido mal, con sueños perturbadores que no podía recordar completamente, pero que la dejaban con una sensación persistente de terror. «Es solo nervios de boda», se decía a sí misma. «Todas las novias se sienten así». Pasó el día preparándose con la ayuda de su madre y sirvientas. El vestido de novia era hermoso. Satén blanco con encaje elaborado, perlas bordadas, un velo de seda que había pertenecido a su abuela. Isabel se veía radiante cuando finalmente estuvo completamente vestida, pero la inquietud no la abandonaba. Se encontraba tocando su cuello repetidamente, sintiendo su pulso, notando cómo su corazón latía ligeramente más rápido de lo normal. «Estás poniendo demasiada atención a tu cuerpo», se reprendía. «Relájate». La procesión a la basílica fue elaborada, con carruajes decorados y cientos de invitados llenando las calles para observar. Isabel saludaba y sonreía apropiadamente, pero su mente estaba en otro lugar, preocupada por la sensación persistente de que algo estaba mal. Cuando llegaron a la basílica, Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El edificio, donde había estado docenas de veces, de repente se sentía ominoso de maneras que no podía explicar. «Es solo el tamaño», se decía. «Es solo la solemnidad de la ocasión». La ceremonia comenzó. Isabel caminó por el pasillo del brazo de su padre, acercándose al altar donde Damián esperaba. Él le sonrió, pero había algo en sus ojos que la inquietaba. No era la calidez que esperarías de un novio, sino algo más frío, más calculador. El padre Antonio Mendoza, quien iba a oficiar, comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales. Isabel intentaba concentrarse, intentaba estar presente en el momento más importante de su vida, pero la inquietud crecía, transformándose en algo más cercano al miedo. Y entonces, aproximadamente 10 minutos después de iniciada la ceremonia, Isabel lo escuchó. Voces masculinas graves cantando en latín, las palabras del Dies Irae resonando desde algún lugar dentro de la basílica. «Dies Irae, dies illat solvet saeclum infavilla, teste David cum sibilla». Día de ira, aquel día disolverá el mundo en cenizas, como predijeron David y la Sibila. Era el himno del día del juicio final, la pieza más inquietante del Requiem, cantada solo en funerales para los muertos, y venía desde la dirección de la sacristía, débil pero inconfundible para los oídos musicalmente entrenados de Isabel. «¿Escuchan eso?», preguntó en voz baja a Damián, interrumpiendo al padre Mendoza. «¿Escuchan la música?». Damián actuó confusión. «¿Qué música, amor?». «El coro, el Dies Irae. Están cantando un funeral». La voz de Isabel subió en tono, atrayendo la atención de los invitados cercanos. El padre Mendoza pausó, escuchando. «No escucho nada inusual, hija». «Está allí», insistió Isabel, su corazón ahora latiendo salvajemente en su pecho. «Escúchenlo. Es un requiem. Están cantando un funeral». Los invitados murmuraban entre ellos. Algunos escuchaban atentamente, pero no reportaban escuchar nada. La basílica estaba en silencio, excepto por el murmullo de voces confundidas. Pero Isabel lo escuchaba claramente. Las voces continuaban, ahora moviéndose al lacrimosa. «Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla, judicandus homo reus». Día de lágrimas aquel en que resurge de las cenizas el hombre culpable para ser juzgado. «Es mi funeral», susurró Isabel, la realización golpeándola con fuerza física.
Están ensayando mi funeral, están preparándose para cuando yo muera. Isabel, nadie está cantando nada, dijo don Ramón, quien había venido rápidamente al altar al escuchar la perturbación. Estás imaginando cosas. No estoy imaginando, gritó Isabel ahora. El coro está en la sacristía cantando el requiem. Alguien vaya a verificar. Uno de los asistentes de la iglesia fue enviado a verificar la sacristía. Regresó minutos después, reportando que los músicos estaban allí, efectivamente ensayando música, preparándose para un funeral programado para el día siguiente. «¿Ven?», dijo Isabel con voz que temblaba. «Están ensayando un funeral durante mi boda. ¿No ven lo que eso significa? Es un presagio, es una advertencia. Voy a morir». «Los músicos ensayan regularmente», intentó razonar el padre Mendoza. «No tiene significado especial que lo hagan ahora. Es simplemente coincidencia». Pero Isabel no podía ser calmada. El shock de escuchar los cánticos fúnebres durante su propia boda, combinado con semanas de Damián, sembrando miedo sobre muerte y presagios, había creado una convicción absoluta en su mente. Estaba destinada a morir pronto. Los cánticos eran su propio funeral ensayado, preparación para el evento que vendría inevitablemente. «No puedo continuar con esto», dijo, sus manos temblando violentamente. «No puedo casarme sabiendo que voy a morir». Hubo un momento de caos. Doña Elvira intentaba consolar a su hija. Don Ramón exigía explicaciones sobre por qué los músicos estaban ensayando durante una boda. Y Damián actuaba preocupación mientras internamente observaba con satisfacción cómo su plan se desarrollaba exactamente según lo previsto. Eventualmente, después de considerable persuasión y con Isabel visiblemente en shock, la ceremonia continuó. Pero Isabel se movía como si estuviera en trance, respondiendo mecánicamente cuando era necesario, su mente claramente en otro lugar. Cuando finalmente fueron declarados esposo y esposa, Isabel no sentía alegría. Solo sentía terror frío y la certeza de que acababa de casarse horas antes de su propia muerte. Capítulo 8. La noche de bodas y la muerte por miedo. La recepción en la casa Cortés fue un asunto tenso y extraño. Isabel permanecía casi muda, respondiendo educadamente cuando se le hablaba, pero claramente perdida en sus propios pensamientos aterrorizados. Los invitados murmuraban entre ellos sobre el episodio extraño en la iglesia, sobre cómo la novia había insistido en escuchar su propio funeral. «Pobre niña», decía la gente con compasión, «los nervios de boda la han afectado terriblemente». Damián actuaba el esposo preocupado perfectamente. Permanecía cerca de Isabel, sostenía su mano, le hablaba suavemente, pero cada palabra que decía estaba diseñada para reforzar su terror en lugar de aliviarlo. «Sé que fue inquietante escuchar esa música», le decía en voz baja, «pero no significa nada. Estás bien, tu corazón está bien». Pero mencionar su corazón solo hacía que Isabel se volviera más consciente de cómo latía irregularmente, más rápido de lo normal, saltando ocasionalmente de maneras que nunca había notado antes. Cuando finalmente llegó el momento de retirarse, Isabel fue llevada a la habitación nupcial que había sido preparada en la casa Cortés. Era costumbre que los recién casados pasaran su primera noche allí antes de trasladarse a su propia casa. Doña Elvira ayudó a Isabel a cambiarse al camisón nupcial. «¿Estás bien, hija?», preguntó con preocupación genuina. «Estuviste tan perturbada durante la ceremonia». «Mamá», dijo Isabel con voz apenas un susurro, «voy a morir esta noche». «Lo sé, lo escuché en la música. Era mi funeral que estaban ensayando». «No digas esas cosas», respondió doña Elvira, aunque ella misma sentía inquietud.
Eres una mujer joven y saludable. No vas a morir. Mi corazón no está bien, insistió Isabel. Puedo sentirlo. Late demasiado rápido y duele. Aquí. Presionó su mano contra su pecho. Es solo ansiedad, intentó asegurar su madre. Una vez que te calmes, te sentirás mejor. Pero Isabel no se calmaba. Cuando Damián entró en la habitación y doña Elvira se retiró, Isabel lo miró con una mezcla de miedo y algo más, algo como comprensión terrible. Tú sabías, dijo. Sabías que los músicos estarían allí. Sabías que estaría ensayando un funeral durante nuestra boda. Por eso me has estado hablando sobre presagios de muerte durante meses. ¿Me estabas preparando para esto? Era una acusación que Damián no había anticipado. Había asumido que Isabel estaría demasiado asustada para pensar analíticamente, pero incluso en su terror, su mente aguda estaba haciendo conexiones. «Estás siendo irracional», respondió con calma calculada. «Los músicos estaban ensayando para un funeral mañana. No tiene nada que ver conmigo». «Pero tú arreglaste el tiempo», continuó Isabel, su voz creciendo en intensidad. «Pagaste para que estuvieran allí durante nuestra ceremonia específicamente. ¿Por qué? ¿Por qué querrías que yo escuchara mi propio funeral?» Damián cambió de táctica. En lugar de negar, se acercó con lo que parecía ser ternura. «Isabel, estás experimentando un colapso nervioso. Tu mente está creando patrones que no existen. Necesitas descansar». «No», dijo Isabel retrocediendo. «No me toques. Hay algo mal en ti, algo oscuro. Puedo sentirlo». Su corazón ahora latía tan salvajemente que podía verlo palpitar visiblemente debajo de la tela delgada de su camisón. El dolor en su pecho se intensificaba, y el terror que había estado construyendo durante horas finalmente alcanzaba un crescendo que su cuerpo no podía soportar. «No puedo respirar», jadeó. «Mi pecho. No puedo». Colapsó en el suelo, sus manos agarrando su pecho. Damián se arrodilló junto a ella, actuando preocupación, pero sin hacer nada para ayudarla realmente. Solo observaba mientras el corazón de Isabel, sometido a estrés psicológico extremo durante horas, finalmente fallaba. «¡Ayuda!», gritó finalmente llamando a la familia. «Algo está mal con Isabel». Don Ramón y doña Elvira corrieron a la habitación. Encontraron a su hija en el suelo, consciente pero apenas, su respiración superficial, su rostro pálido, sus ojos mostrando terror absoluto. «Llamé a un médico», decía Damián. «Colapsó repentinamente. No sé qué pasó». El doctor Martínez llegó dentro de 20 minutos. Examinó a Isabel. Sintió su pulso débil y errático. Escuchó su corazón que se esforzaba. «Su corazón está fallando», anunció. «Pero no puedo ver razón física. Es como si simplemente se estuviera rindiendo». Isabel intentaba hablar, pero no podía formar palabras. Solo podía mirar a Damián con comprensión terrible en sus ojos. Sabía lo que él había hecho, sabía que esto había sido su plan, y sabía que estaba muriendo exactamente como los cánticos fúnebres habían predicho. Murió a las 3 de la madrugada del 24 de septiembre de 1882, menos de 12 horas después de su boda. Sus últimas horas fueron de agonía psicológica más que física. Consciente de que estaba muriendo, pero incapaz de articular por qué o cómo, Damián había logrado matarla sin tocarla. El doctor Martínez registró la causa de muerte como fallo cardíaco repentino. No tenía mejor explicación. El corazón de Isabel simplemente se había detenido, aparentemente sin causa médica obvia. Y Damián Velasco, apenas un día después de casarse, se convirtió en viudo y heredero de una de las fortunas más grandes de Guanajuato. Capítulo 9. La investigación inicial. La muerte de Isabel Cortés en su noche de bodas fue tan repentina, tan inexplicable, que exigía alguna investigación.
Pero sin señales obvias de violencia, sin veneno detectable en su sistema, sin evidencia de traumatismo físico, las autoridades tenían poco con qué trabajar. El doctor Martínez realizó un examen post-mortem básico. El corazón de Isabel mostraba algún daño consistente con fallo agudo, pero no había enfermedad cardíaca preexistente que explicara por qué una mujer joven y saludable moriría tan repentinamente. Es como si su corazón simplemente decidiera detenerse, dijo al comisario local, don Alberto Reyes. He visto casos similares en personas mayores con corazones débiles, pero en alguien tan joven es extraordinariamente raro. ¿Podría haber sido envenenada?, preguntó el comisario. No veo señales de veneno. No hay el tipo de daño a órganos que verías con arsénico o cianuro. Y murió demasiado rápidamente para la mayoría de los venenos lentos. Don Ramón, devastado por la pérdida de su única hija, exigió una investigación completa. Algo mató a mi hija, insistía. Las personas no simplemente mueren sin razón horas después de casarse. Damián fue interrogado, pero su historia era consistente y plausible. Isabel había estado visiblemente perturbada durante la ceremonia de bodas. Había insistido en escuchar música funeral que nadie más podía escuchar. Y luego, en su noche de bodas, había tenido lo que parecía ser un ataque de pánico severo que había culminado en fallo cardíaco. Creo que tuvo un colapso nervioso, sugirió Damián. El estrés de la boda, combinado con alguna ansiedad preexistente sobre la muerte, la abrumó. Es trágico, pero no criminal. Los investigadores verificaron su historia sobre los músicos. Efectivamente, el maestro Fuentes confirmó que habían estado ensayando en la sacristía durante la ceremonia de bodas, preparándose para un funeral del día siguiente. No había nada inusual en eso, dijo. Ensayaban regularmente. «¿Pero por qué durante otra ceremonia?», preguntó el comisario. El maestro Fuentes vaciló antes de responder. «Fue conveniente. El timing funcionaba con nuestros horarios». Era una respuesta vaga, pero no obviamente mentirosa. Y sin evidencia de que Damián hubiera arreglado específicamente el tiempo del ensayo, no había base para sospecha. El funeral de Isabel se celebró 3 días después de su muerte. La ironía no se perdió en nadie. Los mismos músicos que habían ensayado durante su boda ahora cantaban en su funeral real. Y el Dies Irae, que Isabel había escuchado y reconocido como presagio de su muerte, ahora se cantaba sobre su ataúd. Don Ramón y doña Elvira estaban destrozados. Habían perdido no solo a su hija, sino a su única descendiente, y toda su fortuna ahora pasaba a Damián como viudo de Isabel. Pero algo en la situación inquietaba profundamente a don Ramón. Las últimas palabras de Isabel a su madre: «Voy a morir esta noche, lo sé». Su insistencia durante la boda de que escuchaba su propio funeral, y la muerte conveniente que hizo a Damián inmensamente rico apenas horas después de casarse. «Hay algo que no encaja», le dijo al comisario Reyes. «Mi instinto me dice que Damián es responsable de alguna manera, pero no puedo probar cómo». «Sin evidencia de crimen», respondió el comisario. «No hay base para cargos. Lo siento, don Ramón. Sé que esto es doloroso, pero a veces las personas simplemente mueren sin explicación satisfactoria». Y así la investigación se cerró. Oficialmente, Isabel Cortés había muerto de fallo cardíaco natural. No hubo crimen, no hubo asesino. Solo hubo tragedia y un viudo que heredaba una fortuna. Damián permaneció en Guanajuato durante 3 meses, actuando el papel del viudo afligido, consolidando su control sobre las propiedades de Isabel. Y luego, como había hecho antes, desapareció, moviéndose a otra región, dejando atrás agentes para administrar sus nuevas posesiones. Parecía que había cometido el crimen perfecto: asesinato sin dejar evidencia física, muerte causada por shock psicológico puro,
con la víctima muriendo de su propio miedo más que de cualquier acción directa del asesino. Pero los secretos raramente permanecen enterrados para siempre, y la verdad sobre lo que realmente sucedió en la boda de Isabel Cortés eventualmente emergería de la fuente más inesperada. Capítulo 10. La confesión. Años después, pasaron 15 años. Era 1897. Damián Velasco había vivido cómodamente de la fortuna de Isabel, invirtiendo sabiamente, aparentemente reformado de su vida de crimen. Nunca se había casado de nuevo, temiendo tal vez tentar al destino una vez más. Y en Guanajuato, el maestro Sebastián Fuentes, ahora de 75 años, yacía en su lecho de muerte. Había servido la basílica fielmente durante casi 5 décadas, pero había una carga que había llevado durante 15 años, un secreto que finalmente no podía soportar llevar a la tumba. Llamó al padre Miguel Contreras, quien ahora era el párroco principal de la basílica. «Padre», dijo con voz débil, «necesito confesar algo que no es pecado propio, pero en el que participé sin entender». «Escucho, hermano», respondió el padre. Y entonces el maestro Fuentes contó la historia completa, cómo Damián Velasco lo había sobornado 15 años antes para que ensayara música funeral específicamente durante la ceremonia de bodas de Isabel. Cómo había aceptado el dinero sin cuestionar por qué la solicitud era tan extraña, y cómo, después de que Isabel murió esa misma noche, había comenzado a comprender que tal vez había sido usado como instrumento de algo terrible. Nunca entendí completamente hasta años después, cuando escuché más sobre el caso, dijo el maestro Fuentes. Damián arregló específicamente que Isabel escuchara música funeral durante su boda. Pasó meses preparándola psicológicamente, sembrando miedos sobre la muerte, y luego creó la experiencia de escuchar su propio funeral, sabiendo que el shock la mataría. «¿Por qué no viniste adelante entonces?», preguntó el padre Contreras. «Porque tenía miedo», admitió el maestro. «Miedo de ser visto como cómplice, miedo de admitir que había aceptado dinero para algo que resultó en una muerte, y honestamente no estaba completamente seguro de que Damián hubiera planeado todo hasta que pasó más tiempo y comencé a ver el patrón». «¿Qué patrón?» «Damián tenía reputación», explicó el maestro. «Escuché historias durante años después. Había estado casado antes. Su primera esposa había muerto en circunstancias sospechosas. Había cortejado a otras mujeres ricas. Era un patrón de comportamiento depredador». El padre Contreras escuchó con creciente horror. «Necesitas contarle esto a las autoridades. Por eso te llamé», dijo el maestro Fuentes. «Estoy muriendo. No puedo ir a las autoridades yo mismo, pero tú puedes. Lleva esta confesión. Asegúrate de que la verdad sea conocida». Murió 3 días después, y el padre Contreras, fiel a su promesa, llevó la confesión del maestro al actual comisario de Guanajuato, don Fernando Paz. La confesión reavivó el caso de Isabel Cortés. Los investigadores comenzaron a examinar el pasado de Damián más cuidadosamente, y lo que encontraron era un patrón de comportamiento depredador que se extendía durante décadas. Descubrieron la primera esposa en Durango que había caído por las escaleras. Descubrieron el compromiso roto en Zacatecas cuando la familia había comenzado a investigar demasiado de cerca. Descubrieron que Damián Velasco no era su nombre real, y rastrearon a Damián hasta Monterrey, donde estaba viviendo bajo el nombre Damián Morales, disfrutando de la fortuna que había robado de Isabel. Fue arrestado en febrero de 1898, 15 años después de la muerte de Isabel, y traído de vuelta a Guanajuato para enfrentar cargos de asesinato. Capítulo 11. El juicio y la justicia tardía.
El juicio de Damián comenzó en mayo de 1898. Era uno de los casos más inusuales en la historia legal mexicana. Un hombre acusado de asesinar a su esposa mediante shock psicológico, sin tocarla físicamente, sin usar veneno o arma, simplemente creando condiciones que causarían que su corazón fallara de miedo. La evidencia presentada era circunstancial pero convincente. La confesión del maestro Fuentes sobre el soborno. Los testimonios de testigos que habían escuchado a Damián hablar sobre presagios de muerte durante su cortejo de Isabel. Los expertos médicos que explicaban cómo el shock psicológico severo podía causar fallo cardíaco en personas previamente saludables. Y más condenatorio, la evidencia del patrón de comportamiento de Damián, múltiples esposas y prometidas que habían muerto o casi muerto en circunstancias sospechosas, siempre resultando en que Damián heredara o se acercara a heredar. La defensa de Damián argumentaba que era imposible probar que había pretendido matar a Isabel. Tal vez simplemente era supersticioso, argumentaba su abogado. Tal vez genuinamente creía en presagios y estaba compartiendo sus creencias con su prometida. Y el arreglo con los músicos, aunque extraño, no era inherentemente criminal. Pero el fiscal pintó un cuadro diferente. Un depredador que había perfeccionado su método durante años, quien había aprendido que el asesinato psicológico era más difícil de probar que el asesinato físico, quien había explotado el conocimiento de cómo el terror podía matar. Damián Velasco entendía algo sobre la psicología humana, argumentó el fiscal. Entendía que si podía hacer que Isabel creyera absolutamente que estaba destinada a morir, su propia mente y cuerpo harían el trabajo de matarla. No necesitaba veneno cuando tenía miedo. No necesitaba un arma cuando tenía terror. Solo necesitaba crear las condiciones correctas. El testimonio más impactante vino de un psicólogo de la Ciudad de México, Dr. Ernesto Villegas, quien había estudiado casos de muerte causada por miedo extremo. El fenómeno es real y documentado, testificó. Las personas pueden literalmente morir de miedo. El terror extremo causa una cascada de respuestas fisiológicas. Liberación masiva de adrenalina, constricción de vasos sanguíneos, incremento dramático en frecuencia cardíaca. En individuos susceptibles, esto puede llevar a arritmia cardíaca fatal. ¿Y alguien podría explotar este conocimiento para cometer asesinato?, preguntó el fiscal. Absolutamente, respondió el doctor. Si entiendes cómo funciona el miedo, si puedes manipular la psicología de alguien para hacerlos creer que su muerte es inminente, y si creas una experiencia suficientemente aterradora en el momento correcto, podrías efectivamente asustar a alguien hasta la muerte. Era exactamente lo que Damián había hecho, y la evidencia acumulada lo hacía innegable. Damián fue declarado culpable de asesinato premeditado mediante métodos psicológicos. La sentencia fue muerte. Pero hubo debate sobre el método de ejecución. Algunos argumentaban que dado que Damián había usado miedo como su arma, debería experimentar miedo extremo antes de su muerte. Se propusieron varios métodos diseñados para maximizar su terror. Eventualmente se decidió que sería ejecutado por fusilamiento tradicional, pero con una modificación cruel. Se le diría una fecha de ejecución falsa varios días antes de la fecha real, permitiéndole experimentar el terror de esperar la muerte, solo para descubrir que la fecha era incorrecta. Y luego, cuando su guardia hubiera bajado, la ejecución real ocurriría sin advertencia. Era una forma de tortura psicológica diseñada para hacerle experimentar una fracción del terror que había infligido a Isabel. La ejecución ocurrió en octubre de 1898.
Damián Velasco murió ante un pelotón de fusilamiento en la prisión de Guanajuato. Sus últimas palabras reportadas fueron: «Isabel era más fuerte de lo que pensé. Debía haber sabido que su mente la protegería incluso mientras la mataba». Eran palabras que mostraban que incluso en el final no entendía completamente lo que había hecho, o no le importaba. Epílogo: el legado de un asesinato psicológico. La historia de Isabel Cortés, que escuchó su propio funeral durante su boda y murió de terror esa misma noche, se convirtió en una de las leyendas más perturbadoras de Guanajuato. No era una historia de fantasmas o de lo sobrenatural, aunque ciertamente tenía elementos que parecían desafiar explicación racional. Era una historia sobre los límites de la maldad humana, sobre cómo el conocimiento de la psicología podía ser usado como arma tan mortal como cualquier veneno o cuchillo. El caso llevó a cambios en cómo se investigaban las muertes sospechosas. Los médicos fueron entrenados a considerar causas psicológicas además de físicas. Las autoridades se volvieron más escépticas de viudos que heredaban conveniente y rápidamente, y hubo mayor atención al patrón de comportamiento, en lugar de solo evidencia física de cada crimen individual. La Basílica de Guanajuato cambió sus políticas sobre ensayos musicales. Ya no se permitía que los músicos ensayaran durante otras ceremonias. La sacristía se mantenía cerrada durante bodas para evitar cualquier perturbación auditiva. Y la historia de Isabel se contó como advertencia, que los presagios a veces son creados por aquellos que desean mal, que el miedo puede matar tan efectivamente como el veneno, y que debemos cuestionar coincidencias que parecen demasiado convenientes. Don Ramón Cortés nunca se recuperó de la pérdida de su hija. Murió 2 años después de su muerte, algunos decían de corazón roto. Doña Elvira vivió hasta 1905, pero pasó sus años finales en reclusión, atormentada por la culpa de no haber protegido a Isabel. La fortuna de Isabel, que había pasado a Damián y que había sido confiscada después de su condena, fue eventualmente devuelta a parientes distantes de la familia Cortés. Pero nadie realmente la quería. Era dinero manchado con sangre, asociado con tragedia. Parte de la fortuna fue usada para establecer un orfanato en memoria de Isabel, un lugar donde niños vulnerables serían protegidos y educados. Era un legado más apropiado que las minas de plata que habían definido la riqueza de su familia. La tumba de Isabel en el cementerio de Guanajuato lleva una inscripción que fue añadida después del juicio de Damián. Isabel Cortés, 1860-1882. Asesinada por miedo, vengada por verdad. Que su historia nos enseñe que el mal puede venir sin tocar, que la muerte puede ser causada por terror tanto como por violencia. Descansa en paz, Isabel Cortés. Escuchaste los cánticos de tu propia muerte y moriste sabiendo que habías sido traicionada por el hombre que había prometido amarte, pero tu historia no murió contigo. Sobrevivió para exponer a tu asesino, para traer justicia tardía y para advertir a generaciones futuras sobre los peligros de aquellos que entienden cómo el miedo puede matar. Y a Damián Velasco. Tu plan era casi perfecto. Habías descubierto cómo asesinar sin dejar evidencia física, cómo usar la mente de tu víctima contra ella. Pero subestimaste el poder de la verdad para emerger eventualmente la disposición de un hombre moribundo a confesar su parte involuntaria en tu crimen, y la justicia del sistema que finalmente te alcanzó 15 años después de tu crimen. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre los límites de lo que constituye asesinato, sobre cómo el conocimiento psicológico puede ser usado para bien o mal, y sobre el poder del miedo para afectar nuestros cuerpos
tanto como nuestras mentes, te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas al canal. Y te pregunto, ¿puede alguien realmente ser considerado culpable de asesinato si nunca toca físicamente a su víctima, pero crea condiciones que causan su muerte? ¿Fue justicia que Damián fuera ejecutado 15 años después del crimen? ¿O el tiempo transcurrido hizo el castigo menos apropiado? ¿Cómo podemos protegernos mejor contra aquellos que usan manipulación psicológica como arma? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la novia que escuchó su propio funeral. La mujer que murió de terror puro después de que los cánticos fúnebres durante su boda le revelaron el destino que su esposo había planeado para ella. Hasta el próximo caso.